Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, que siendo 3 veces santo, permites que hombres inmundos y pecadores se presenten delante de tu presencia. Gracias te damos por esta obra de redención que nos has permitido creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en favor de cada uno de nosotros y que nos justifica ahora para estar delante de tu presencia. Te rogamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas y nos ayudes también en esta hora a poder escuchar tu palabra, que nos bendiga, Señor, a través de ella y podamos también tomar decisiones espirituales en nuestras vidas para crecimiento y también para amar y esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos así ahora tú nos asistas. Bendice, Señor, a los hermanos presentes y también a los que no están en esta hora, tú sabes los motivos. Y también, Padre, tu bendición para cada uno de los lugares en la redondez de la tierra, donde se abre, Señor, las puertas para predicar este bendito y precioso Evangelio. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, y vamos a dar lectura desde el versículo 32 en adelante. Dice así: Cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien, queridos, como mencionaba nuestro hermano Alfredo en la reunión anterior, estas fechas en el mes de agosto son de mucha importancia para nuestras iglesias y la recordación de las mismas, por cuanto nuestras iglesias, nuestra pequeña comunión de iglesias, tiene su origen, como así lo han denominado los hermanos ya hace muchísimo tiempo, el impulso origen, que fue aquel despertar espiritual que Dios levantó y puso en el corazón de un hermano, de un siervo de Dios, allí por el año 1935. Ya faltan para cumplirse los 100 años, si no me equivoco, 13 años. Entonces, si bien es un movimiento espiritual, siempre tenemos que recordar que lo que el Señor ha levantado y nos ha permitido ser participantes, no es de hombres, sino que es algo que Dios ha establecido en su palabra, y que busca, a través de todos los tiempos, que hombres, mujeres, niños y niñas, todos, nos identifiquemos espiritualmente con la palabra de Dios. Y a lo largo de todos los tiempos y de toda la historia, Dios ha dejado ejemplos, y como se dice y hemos escuchado alguna vez la palabra mojón, ¿sí?, marcas, señales, que nos dan una guía a través de toda la historia de que el Señor siempre ha buscado de una u otra manera hacerse de un pueblo que le sea fiel
que quiera santificarse y que quiera comprometerse con su nombre, con su obra y con los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación. Porque para que una persona, para que un hombre pueda tomar una decisión espiritual de apartarse, primero se tiene que separar de las cosas que afectan su vida espiritual. Separarse de aquellas cosas que Dios ha establecido que no son correctas y no son de bendición para el hombre. Y eso lo podemos ver desde el principio. Dios, cuando crió todas las cosas, puso límites, separó, puso división entre, fijémonos al principio, ¿no?, entre la luz y las tinieblas. Dios nunca, desde la creación, ha permitido que cosas que tienen que estar separadas se unan. Y lo estableció de esa manera, para establecer que hay en el mundo, hay en nuestra vida, situaciones de luz y situaciones de tinieblas. La luz, que es nuestro Señor Jesucristo, y las tinieblas, ¿sí?, todo aquello que pertenece al príncipe de este mundo. Entonces Dios lo ha establecido de esa manera. Y como decíamos, es parte de nuestra historia como iglesias, ese impulso origen, eso que el Señor despertó en nuestro hermano hace muchísimos años, un celo porque justamente lo que se estaba viviendo en nuestro país era que se estaban mezclando o haciendo una mezcla de doctrinas que no correspondían con la palabra de Dios. No tenían por qué interpretarse las Escrituras, y es donde se denomina esta palabra tan conocida también como el modernismo, que es la reinterpretación de la palabra de Dios según como a uno le parece o como quiere o las ideas que quiere. Entonces, esta semana cuando leía un poco estos temas, pensaba justamente en este asunto que si nuestros hermanos vieron semejante peligro, donde el Evangelio se estaba viendo amenazado por esta corriente de doctrinas, de demonios y de tanto peligro, ¿cuánto más en este tiempo? ¿Sí? Casi 100 años después, cómo la maldad ha crecido, cómo el hombre ha multiplicado su maldad, su conocimiento por las doctrinas de demonios, y que ya en este tiempo el modernismo ha quedado lejos, viejo mejor dicho. Y hoy está el posmodernismo o el neomodernismo, que ya escapa a lo que nuestros hermanos conocían o llegaron a conocer, que era una nueva reinterpretación de las Escrituras. Hoy por hoy es el redescubrimiento total de las cosas. Entonces, ante este peligro que surgía en aquellos años, y como decíamos, ¿no?, el Señor levantó este movimiento espiritual, y decimos espiritual porque no tiene nada que ver con personas. Es un movimiento en el cual Dios despierta en sus hijos el deseo de poder identificarse y de confesar delante de los hombres lo que Dios quiere que confesemos. No tiene que ver con una identificación con una persona, con una iglesia, ni con un líder. Es una identificación espiritual con lo que Dios estableció en su palabra. Por eso, y como testimonio también, todos los hermanos que participaron en este despertar espiritual y respondieron con un sí al llamado de fidelidad que Dios hizo, ya están todos descansando con el Señor. No hay ninguno de esa generación. Toda una generación nueva ya de pastores, de jóvenes, de niños que se está levantando. ¿Y por qué digo de testimonio? Porque el movimiento espiritual que Dios quiere que se siga manifestando en este tiempo
no es algo que uno lo puede contagiar por simpatía. Es algo que Dios tiene que despertar en el corazón. Es algo que Dios tiene que dar en aquellos que Él conoce el corazón, quiénes son, y podemos usar la palabra, elegidos por Dios, para sustentar este testimonio de fidelidad. Un testimonio que está desde el principio de la creación. Cuando Dios establece y ha llamado a través de todos los tiempos a hombres fieles que se identifiquen con la palabra, que obedezcan, y el primer ejemplo que me viene a la mente es Caín y Abel. Abel, ¿qué había hecho? Que presentó delante de Dios lo que Dios quería, los sacrificios. Mientras que Caín quiso innovar en lo que Dios pedía y presentó el fruto de su esfuerzo. Ahí vemos el modernismo, la nueva interpretación. Yo quiero agradar a Dios como yo quiero. Y Abel, fiel a Dios, agradó a Dios como Dios quería y presentó de lo que él no le correspondía por su esfuerzo, el cordero por derramamiento de sangre. ¿Y cuál fue el costo para Abel? ¿Pagó con qué? Con su vida. La fidelidad a Dios se paga con la vida. Nos podemos ir a Abel, ¿sí? Pero podemos ir un poquito más adelante, a la mitad de la historia. ¿Quién pagó con su vida ser fiel a Dios? Cristo. Entonces vemos que a lo largo de toda la historia, Dios se ha hecho de hombres y mujeres fieles que han sentido el llamado de levantar esta bandera de fidelidad y de amor al Señor, y que les ha costado familias, trabajos, situaciones. Podemos recordar a José en su fidelidad al Señor, todas las experiencias que pasó, a Moisés, el llamado del Señor, cómo lo tuvo que apartar y tratarlo para que pueda terminar siendo fiel y terminar sus días, ¿sí? Sin haber recibido, tal vez haber podido entrar a la tierra prometida por su pecado, pero dio su vida al Señor. Siempre el Señor llama a hombres y mujeres. ¿Y por qué digo mujeres? Y porque también tenemos el caso, por ejemplo, ¿no? Ahora me viene a la mente, de Ruth, ¿sí? De la reina Esther, ¿sí? De siervas de Dios que dieron también y pusieron en riesgo sus vidas por ser fieles a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice a través de su palabra que cualquiera que me confesara delante de los hombres, hay que preguntarse qué es esta confesión. Y es esto que Dios establece para la vida del creyente en lo que hace a todo el consejo de Dios, a toda la palabra de Dios y a una forma de vivir. Y no es vivir, como decíamos, ¿no?, conforme a lo que a mí me parece, crear una nueva forma de evangelio, crear una nueva forma de vida cristiana. Es vivir la vida espiritualmente hablando y en nuestra vida cotidiana, según lo establece la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver, por ejemplo? Nuestro hermano Alfredo mencionaba en la reunión anterior, ¿no? Alguna de las iglesias, creo que lo mencionaste, ¿no? En las iglesias de... ¿Dijiste algo de las 7 iglesias? ¿O yo lo pensé? ¿Lo dijiste? Tiene nombre que está viva. Ah, ahí está, gracias. Una iglesia que tiene nombre que está viva, pero está muerta. Y la verdad que este tema es muy vasto. Primero que yo no lo conozco completo. Y segundo, da para muchas reuniones. Pero el pasaje de Apocalipsis de las 7 iglesias, si bien fueron escritas cartas para las iglesias locales de aquel tiempo, del año 60, 70, 100, perdón, del año 100 de nuestra era, tenían una proyección histórica y escatológica, que son cómo se representan las iglesias en nuestro tiempo y en los pecados que han ido cayendo. Éfeso, por ejemplo, perdió el primer amor y cayó, perdió su candelero.
Esmirna, si yo mal no lo tengo acá, tengo un machetito, era la iglesia mártir. Luego tenemos a Pérgamo, ¿sí? Tiatira, que cayeron en otros pecados, de justamente las uniones que no ilícitas. Sardis, que ahora vamos a hablar un poquito de ella. Pero la realidad, y es como lo decíamos la semana pasada, creo, o la anterior, muchas veces llevamos todas estas enseñanzas a un plano espiritual como iglesias, pero la realidad es que nosotros como individuos, en una relación personal con el Señor, tenemos que mirar a dónde y cómo está nuestra vida espiritual. Y mirar particularmente, y yo mirar dónde estoy, porque como decíamos, las iglesias, las cartas a las iglesias, hablan de algo que ha de pasar. Y lo interesante es que Dios le escribe una de las cartas a la iglesia de la Odisea, donde era una iglesia donde no vivía, no tenía una vida espiritual, pero que hoy se ve formada por todos aquellos incrédulos que hoy hay que llamar para que salgan y acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero antes de eso, si acá, en este lugar, hoy todos tenemos la seguridad de la salvación, quedan otras 6 iglesias para ver dónde encajamos. Decíamos, Éfeso había perdido ¿qué cosa? El primer amor. Trabajaba y trabajaba por las cosas que Dios establecía, era celoso de las obras del Señor, pero lo hacía ¿por qué? ¿Cómo podemos representar haber perdido el primer amor? Por costumbre, por rutina, por obligación, porque ya me dijeron que haga esto en la iglesia y lo tengo que hacer. Concurrir a la iglesia sin amar al Señor. Presentarme a hacer lo que tengo que hacer en la iglesia, pero por obligación. Y el Señor le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Y estas primeras obras nos llama a una presentación espiritual delante de Dios, pidiéndole perdón y rogándole que me dé el amor que tengo que tener por su casa, por las cosas. El amor a la palabra, el amor a la oración, el amor a la comunión espiritual. Luego hay otras iglesias, no vamos a entrar en detalles porque es muy largo, ¿no? Bueno, Esmirna, sí, que hablaba justamente de la iglesia mártir, los que iban a dar su vida durante estos 10 días que la palabra de Dios menciona, pero que también se puede tomar como referencia de los 10 reyes de Roma que hicieron la persecución. Y que en Esmirna se ve también el testimonio fiel de Jesucristo, porque fueron fieles hasta la muerte. A esta iglesia una carta corta no se le reprocha nada. Pero qué alegría, ¿no?, para estos hermanos haber recibido una carta de parte de Dios, del Señor directamente para ellos. Pero luego vienen otras iglesias muy particulares, que son las iglesias de Pérgamo, Tiatira, donde en estas iglesias, Sardis también, donde en estas iglesias lo que se empieza a ver es justamente una unión con las cosas que no correspondían. Por ejemplo, con el poder político. Con el poder político, cuando comienzan justamente a tener un enlace, como lo que significa Pérgamo, un enlace y una elevación en la posición. Esa unión que Pérgamo logró, ¿sí?, con la política en aquel tiempo, hizo que todo se desvirtuara. Ya la iglesia de Jesucristo fue contaminada por todo por todo tipo de doctrinas de demonios que había en ese tiempo. ¿Y por qué?
Se dice, creo que era Constantino, que yendo a una guerra vio el símbolo de la cruz que decía justamente en este símbolo vencerás. Entonces, ¿qué hizo? Fue y venció. Llevó esa cruz a la batalla y venció. Entonces, ¿qué hizo? Obligó a todos que la religión oficial iba a ser ¿qué cosa? El cristianismo. Lo que provocó es que todos los dioses paganos que los pueblos tenían, los tengan que disfrazar de alguna manera para que, con una aparente cristiandad, seguir ¿qué cosa? Adorando a sus dioses. Lo que provocó es que ahora los cristianos se vieron infectados por una muchísima cantidad de dioses paganos, dioses con minúscula, que afectaron a la doctrina. De ahí surge la Iglesia católica, con sus muchas estatuas y sus muchos santos y sus muchas adoraciones y todos los santos que tienen, vienen de esta unión ilícita. Ahora, en este tiempo también queda la iglesia de Sardis. ¿Sí? Vamos yendo medio rápido. Y la iglesia de Sardis es aquella iglesia que representa la reforma del año 500. Del año 1500, de hace 500 años. ¿Y en qué consistía? Ante el avance del catolicismo y todas sus doctrinas, que no podemos entrar y tampoco las conozco todas al detalle, pero esta cuestión de hacer lo que a la Iglesia Madre le correspondía y quería, se levantaron un grupo de hijos de Dios que quisieron volver a la palabra de Dios. Pero Sardis, como se dice, es un residuo, no halló, dice la palabra, sus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron todo lo que tenían que hacer. Y ahí es donde surge, justamente, hubo diferencias en doctrinas, en prácticas, y de ahí surgen las denominaciones. ¿Sí? Los presbiteranos, los luteranos, hay varios más, muchos más, los bautistas, calvinistas, ahí está, calvinistas, surgen de esa división, de hombres que quisieron volver a la palabra, pero que no trataron sus diferencias y que provocaron esta división que hoy también lo vemos en nuestros tiempos, donde hay muchos evangélicos, pero denominacionales, que tratan las escrituras, las palabras, con otra forma, y que no se ajustan a la palabra de Dios. Y ante ese panorama que se estaba viviendo es lo que decíamos al principio. El Señor necesitaba mostrar que hay un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios que no es denominacional, que no está bajo una denominación, bajo una guía humana. Es todo el consejo de Dios. Es todo lo que la palabra de Dios dice, y por eso dice acá, ¿no? El que confesare delante de los hombres, ¿qué cosa? Lo que Dios establece en su palabra. Y si hay diferencias, hay que tratarlas. No podemos, ante una situación de un error o una cuestión en la cual no estamos de acuerdo, callarnos la boca y no decir nada. Porque como dice también la proclama, ¿no? Y ahora me van a ayudar porque se me acaba de ir, que dice, error envejecido. Ahí está, gracias. Costumbre sin verdad, error envejecido. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que no podemos hacer las cosas por costumbre. O sea, hacer algo que me lo enseñaron porque sí, hacerlo sin saber si está mal, si está bien, dejarlo en el tiempo. Lo que Dios quiere es una iglesia viva, una iglesia que sea fiel, que busque la verdad de lo que Dios establece en su palabra. Por eso, este testimonio, que se denomina Testimonio Filadelfia, es un testimonio que tenía que tener un nombre característico.
que no tenga que deber identificarse con ningún nombre humano, sino que esté establecido en la palabra de Dios, y es el nombre de aquella iglesia a la cual Dios no le reprocha nada. Y como decía Alfredo, ¿no? A la iglesia que le abrió una puerta delante de ella para que la cruce. Porque esa iglesia fue la que guardó la palabra de su paciencia, la palabra de la paciencia, que es la palabra de la pronta venida de Jesucristo, es la iglesia que no negó el nombre del Señor y que fue fiel. Y ahora esa iglesia local en Filadelfia en el año 100, ya todos sus hermanos están todos muertos. Entonces, cuando el Señor habla de Filadelfia, está hablando de todos aquellos hermanos en Cristo Jesús que quieren ser fieles al Señor. Y uno puede decir, bueno, está bien, pero alcanza con ser salvos, que seamos todos hermanos. Y está bien, lo importante es la salvación. Pero Dios busca ¿qué cosa? La perfección. Y se los voy a leer un poquito para que ustedes vean que el Señor, cuando les digo que busca la perfección, dice, cuando hablamos no de lo que es el testimonio, ¿no? Que es dar testimonio por la verdad. Dice, no valen aquí concepciones de unidad escatológica, cuando el Señor venga se arreglará todo, ni las teorías de la unidad de diversidad o ramificación del cristianismo. Unidad básica en Cristo, o sea, lo importante es Cristo. Libertad en lo demás y en todo caridad. O sea, ¿qué es lo que decíamos recién? ¿Lo importante es ser cristianos? Bueno, mientras seamos cristianos está todo bien, lo importante es el amor. Tales razones implican una acusación al Espíritu Santo de habernos dado una doctrina de la unidad imposible de realizar entre sus hijos. Resumiendo, la doctrina de la unidad no solamente habla de la unidad espiritual, ¿sí?, de ser hijos de Dios, sino habla de la unidad en doctrinas y en prácticas, en todo lo que abarca el consejo de Dios. Entonces, cuando hay una discrepancia con otra iglesia, hay que ir a la palabra de Dios. No podemos dejarla, este tema no lo tratamos, porque ahí es donde empiezan todos los problemas. Cuando yo parcializo la palabra de Dios, porque con un tema no estoy de acuerdo. Dice, tampoco son correctas las soluciones propuestas. El ecumenismo es falsa, como ya se ha visto. Hablábamos del ecumenismo, o no lo mencionamos, que justamente las reuniones interiglesias donde no estamos de acuerdo con ciertas doctrinas, esas no las hablamos. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Podemos tener un grupo político A y un grupo político B. Entonces, cuando nos juntamos, para no tener problema, ¿de qué no habría que hablar? De la política. Porque ahí vamos a ¿qué? A hacer cortocircuito. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Yo creo ciertas cosas con respecto a lo que dicen las Escrituras. No, yo creo otras. Bueno, ese tema no lo tratamos. Ahí empieza el ecumenismo. La del sectarismo. Todos según nuestro molde o no son fieles. Y eso tenemos que tener cuidado. Decir, todos los de las otras iglesias son todos infieles. Porque no creen lo que nosotros creemos. No, queridos. No es así. Por eso dice luego, nada resuelve, porque puede ser apropiada por cada denominación en contra de la otra. La ofrecida coaligación, concilios o asociaciones interdenominacionalistas que dejan intactas las discrepancias, solo sirve para perpetuar el problema por tácito acuerdo. Queda claro que aunque todos concuerdan en la unidad esencial por el Espíritu, el dilema permanecerá insoluble mientras no se acate todo el consejo de Dios sobre la unidad.
El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios. Ese es el precio. Si no se paga, habrá variantes del mal. Nunca un cambio fundamental. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice, el que me confesare delante de los hombres, nos está hablando de una confesión espiritual personal, íntima, con respecto a la palabra de Dios. A lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estoy dando un testimonio de fidelidad a Dios? ¿De Dios? ¿A los hombres? ¿Estoy predicando con mi conducta, con mi forma de vivir, conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Ven los hombres que me rodean, mis compañeros, mi familia, que amo al Señor y por sobre todas las cosas busco serle fiel, no importa lo que eso conlleve? Porque ¿qué dice acá la palabra que hemos leído hoy, no? El que ama más hijo, padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y hoy hablábamos con los jóvenes. ¿Hay un error en la palabra? ¿Por qué? Porque dice el que ama más hijo o hija que a mí. Y el Señor, ¿qué mandaba? No le mandó al principio de la creación, no le dijo a Adán y a Eva, ¿sí?, que el hombre se allegará a su mujer y serán dos en una carne. No promueve el Señor el matrimonio cristiano como ejemplo de la unidad de Cristo con la iglesia. Entonces, ¿cómo el Señor me dice? Y hay otro pasaje, ¿no?, que dice, ¿no?, el que no guarda de los suyos o no cuida de los suyos es peor que los infieles. O sea, el Señor nos manda a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero no que esas familiaridades estén por encima del amor al Señor. Yo no puedo decir amo más a mi madre o a mi padre que lo que amo al Señor. Eso es lo que el Señor no quiere. Él lo que está buscando es hombres fieles que digan, Señor, te amo por sobre todas las cosas. Por eso la proclama del testimonio de Filadelfia dice, ¿no?, ¿dónde están los varones de Dios cayendo sobre sus rodillas, rendidos al amado, llenos de espíritu, buscando a sus hermanos para confirmarlos? ¿Cómo puedo buscar y dar un testimonio de fidelidad si yo no lo vivo? Por eso es un movimiento espiritual que uno se tiene que identificar, que no es de los hombres, porque está establecido en la palabra de Dios. Yo a los hermanos del 35 no los conocí, pero el Señor me dio la gracia hasta el día de hoy de que este testimonio de estas cosas me llaman mucho la atención. Y a lo largo de los pocos años que he podido servir al Señor, me apasiona, no sé por qué. Pero me intriga el poder y quisiera poder vivir este testimonio espiritual establecido en la palabra de Dios como Dios quiere, y que se siga predicando en esta iglesia, que se siga viviendo, que lo podamos vivir todos juntos hasta la venida del Señor. Y no ser yo el culpable de que estas cosas se dejen de predicar, se dejen de dar. E instar a los hermanos a buscar esta identificación espiritual de fidelidad con el Señor. Tomar decisiones espirituales en mi vida personal, en mi familia. Decir, bueno, yo quiero ser fiel al Señor. ¿Por qué no estoy siendo fiel? ¿Cuál es la excusa que estoy poniendo para no ser el hijito fiel que Dios quiere? ¿Qué excusa puedo poner en mi vida para frenar la obra que Dios quiere hacer en mí? ¿Quién soy yo para decir, no, Señor, hasta acá? ¿Qué estoy esperando? Entonces el Señor me llama porque tiene consecuencias buenas y malas, dice la palabra, ¿no? El que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos.
Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si a mí me fue dado el conocimiento de que hay un testimonio de fidelidad y que lo tengo que vivir y lo puedo vivir, ¿cuánta responsabilidad me da después y qué consecuencias? Decir, no lo voy a hacer, porque lo entendí. Y como decía Alfredo, hay una puerta abierta delante de mí para que yo la cruce, tome esa decisión. Pero si yo digo, no lo voy a hacer, no lo hago ¿por qué? ¿Porque no lo entendí o porque no quiero? Y luego continúa, y palabras fuertes del Señor, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Una idea totalmente distinta a lo que nos enseñan, que el Señor Jesús es todo paz, todo amor. El Señor no vino para eso, sino ¿qué cosa? Espada. Vino para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra. ¿Pero en qué sentido? ¿Pelearse por cuestiones familiares? No. Porque uno cuando conoce a Cristo y sabe que tiene que ser fiel, eso le va a traer consecuencias en su vida. Cuando el resto de la familia tal vez no acompañe, cuando la forma de criar a los hijos no sea como la que mi suegra o la que mi madre piensan que tiene que ser. Cuando un matrimonio cristiano, por ejemplo, uno se aparta y el otro queda firme. En un matrimonio desigual. O un matrimonio desigual, ¿qué quiere decir? Que un creyente se casa con un incrédulo. El Señor luego ha de llamar al creyente. ¿Y dónde va a estar el problema? En que el creyente tiene que ser fiel y tiene que sobrellevar a su familia. Un matrimonio incrédulo, que luego uno de los dos se convierte. Bueno, la otra parte, traer a su compañero o compañera. Y eso ha de traer problemas también. ¿Por qué? Porque ser fieles al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero también, y hay que decirlo, no es gratis. Tiene un costo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Dónde están los varones de Dios? ¿Y qué significa ser un varón? ¿Qué es ser un varón? ¿Qué significa varón? Uno dice, bueno, hombre, ¿pero qué? Varón es aquel que tiene el carácter formado, que tiene el carácter firme, que tiene convicciones firmes y que no se va a dejar doblegar por otra cosa, porque lo que entendió lo va a hacer. Por eso la palabra de Dios dice, ¿dónde están los hombres y mujeres fieles que entendieron de la fidelidad que hay que ser fieles al Señor, cayendo sobre sus rodillas, humillados delante del Señor, pero firmes ante la apostasía que nos viene pisando los talones? Entonces, en este tiempo donde quedan dos iglesias, figurativamente hablando, la Odisea, el mundo, Babilonia, la ramera, y la iglesia de Cristo, los que sustentamos o intentamos sustentar el testimonio de Filadelfia, tenemos que seguir dando este testimonio hasta la venida de Cristo. Si no, quiere decir que la palabra se equivoca, porque ¿qué dice Apocalipsis 3? La última parte. Yo te guardaré de la hora que ha de venir, de tentación que ha de venir sobre la tierra. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo tiene que permanecer fiel hasta la venida de Cristo. Y los responsables de que eso suceda somos cada uno de nosotros. Si yo claudico como creyente, me tengo que ver dónde de las otras iglesias encajo. Pérgamo, Tiatira, ¿sí? Donde estaba la promiscuidad. ¿Realmente soy convertido? ¿Puedo llegar a ser de la Odisea? ¿He perdido el primer amor por la palabra de Dios, por el Señor? La iglesia de Jesucristo tiene que permanecer hasta la venida de Jesucristo.
Y nosotros somos los responsables de que esto suceda, con la ayuda del Señor. Pero tomando la decisión de decir, bueno, yo quiero cruzar esa puerta, aunque no entiendo, como escuchábamos ayer, qué significa todo esto, aunque no entiendo qué es lo que el Señor quiere para mi vida, entiendo que el Señor me llama, entiendo que quiere que sea fiel y lo quiero hacer. Señor, ayuda. Tan sencillo como eso, pero tiene un costo de renunciar a las cosas que uno ama, que uno quiere, que uno anhela. Pero el Señor es fiel, porque dice su palabra, el que hallare su vida para sí, la perderá. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés seguir con tu vida, lo podés hacer, no hay problema. Pero todo lo que el Señor te quiere dar, lo vas a perder. No lo vas a hallar. Pero si estás dispuesto a perder tu vida por Cristo, lo vas a hallar, esas recompensas espirituales. La salvación no se pierde. Por eso estas cosas tienen trascendencias espirituales eternas. Empiezan acá, en este mundo, pero los resultados se han de ver en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor, ojalá, en lo personal, ¿no?, pueda decir, ven, buen siervo y fiel. En lo poquito has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Ojalá que el Señor pueda decir un poquito, aunque sea. Pero que el Señor, ¿qué quiere? Que tomemos, fíjense en el 37, ¿no? El que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Qué lindo sería saber que el Señor puede decir de cada uno de nosotros, sos digno de mí. Esa es la experiencia. Y comienza con una identificación, ser fiel al Señor. Definirme espiritualmente qué es lo que el Señor me quiere decir, a dónde me quiere llamar, cuál es la palabra. Como decía Alfredo que contaba de este hermano, ¿no? Se identificó con una iglesia y se quedó en esa iglesia porque se dio cuenta que el Señor lo llamaba para estar ahí, porque ahí se predicaba la palabra fiel, aunque es una iglesia que está pasando por una experiencia espiritual de no tener pastor, pero es la palabra la que predomina. Es el Espíritu de Dios en una iglesia que, aunque pequeña, como la nuestra, busca ser fieles al Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere invitar, a sustentar un testimonio de fidelidad, a identificarme con ese testimonio para poder ser fiel a la palabra de Dios hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Hay mucha literatura, insto a los jóvenes a leer, a empaparse de estas cosas, para que el Señor pueda ir formando también nuestro carácter y poder también sostener esta iglesia hasta la venida del Señor Jesucristo.